Sí, en general sí, obviamente estamos hablando todavía en términos de diseño, no tanto de implementación. Una buena parte si finalmente el proyecto cumple con estándares, tiene que ver con la implementación. Y hablo no solo al final del proceso, sino que durante el proceso mismo hay una cantidad de decisiones que se toman que no tienen que ver solo con aspectos estructurales del diseño, sino con decisiones que hay que tomar que no están predeterminadas por el marco, y de eso también depende si el esquema acaba cumpliendo con estándares o no. Ahora, la pregunta parece simple, pero es mucho más compleja. Hablar de estándares como si hubiera un corpus de ley absolutamente claro, sin ningún tipo de ambigüedad, sobre el cual hay todo tipo de consenso y que además responde todas las preguntas pertinentes, es una abstracción. Eso no existe en realidad. En el periodo durante el cual yo fui relator, en realidad la intervención fue más directa que indirecta, porque hay una regla informal, pero en todo caso cumplida, acerca de no visitar el país del cual uno es nacional. Entonces intervine bastante poco de forma directa en el proceso. Obviamente muy a mi pesar, porque naturalmente me importaba muchísimo. Acepté unas pocas invitaciones para hablar en público sobre eso, y aparte de eso emitía conceptos y daba consejos de forma indirecta a diferentes partes, sobre todo a sociedad civil. Yo creo que hay dentro del campo de la justicia transicional un debate todavía no, ni siquiera completamente articulado, para no decir un debate del cual ya se sacaron conclusiones acerca de la diferencia de transiciones postautoritarias y transiciones postconflicto. El campo ha tendido a utilizar el mismo modelo en ambos tipos de transiciones, y yo creo que hay diferencias relevantes que merecen mucho más atención. Absolutamente fundamental. Yo no conozco ningún proceso de justicia transicional exitoso en el cual la sociedad civil no haya sido uno de los motores principales. Hay muy pocos gobiernos que asumen esta agenda de forma espontánea y con gusto vamos a hacer justicia. ¿No? Los gobiernos llegan a esto porque hay una demanda de la sociedad civil que en algún momento se hace innegable. Yo creo que sí, mientras que no sustituya otras formas de reparación. Pero yo creo que, por ejemplo, en Argentina el perdón pedido por el almirante Balsa fue muy importante, que en Chile la expresión del general Cheire acerca de que las violaciones cometidas por las Fuerzas Armadas nunca han debido tener lugar, fue importante, que la reparación incluye un elemento muy importante de asunción de responsabilidad, y la expresión de esa asunción de responsabilidad es en parte simbólica. Ahora, reitero, la reparación simbólica como alternativa a la reparación material no funciona. Bueno, desafortunadamente hay más acuerdos de paz en el mundo que fracasan que acuerdos que tienen éxito. Es difícil cuantificarlo, pero hay estudios que sugieren que más del 50% de los acuerdos de paz que son firmados fracasan, y esos países regresan al conflicto. Luego las consecuencias son gravísimas.
Hombre, es difícil porque un proceso de paz, como todos sabemos, y creo que en Colombia se está comenzando a adquirir conciencia de esto, no consiste solamente en la firma de un texto. No es un proceso de corto plazo. Rara vez la implementación sigue una línea recta. Hay avances y retrocesos, hay necesidad de hacer algunos cambios, no necesariamente formales al texto, pero hay necesidad de ajustar la implementación a realidades, y mientras que eso se haga por consenso y de una forma transparente, se resisten ese tipo de cambios. No hay ningún país que haya podido tomar el texto de un acuerdo como si fuera un plano, y que de ahí en adelante todo sigue como si fuera un proceso de deducción. La implementación de un acuerdo de paz es complicado, porque además yo creo que uno no debe olvidarse, la paz no es solo un proyecto de reforma institucional, a pesar de que la reforma institucional es muy importante. La paz también implica cambios culturales y de mentalidad. Lo que en muchas partes, por ejemplo en Sudáfrica, el arzobispo Tutu llamaba el desarme de los espíritus, ¿no? Llegar a la convicción de que la paz es importante, tener entendimiento de las precondiciones de la paz, que incluyen, por ejemplo, cosas como la tolerancia, que no es solo un asunto institucional, sino es un asunto de cómo nos relacionamos unos con otros, el respeto a la legalidad, el respeto a la noción del derecho habiente. Todos esos son aspectos que no son solo de diseño institucional, sino también cosas que ocurren en la forma como los ciudadanos se relacionan unos a otros. Y eso, sabemos, no se cambia de inmediato. A través de la comunicación entre las instituciones relevantes, todo el mundo, cada parte asumiendo su propio rol y teniendo claridad acerca de cómo ese rol se relaciona con la función de las instituciones aledañas. Mucho de esto no es asunto de legislación, es asunto de comunicación y de respeto. Sucede lo mismo, por ejemplo, dentro de una misma jurisdicción, dentro de una misma corte. Las relaciones entre los diferentes miembros de la corte no son solo asunto de regla, son asunto también de actitud, de cómo se relaciona, cómo se comunica, cómo se argumenta, qué valor se da a argumentos contrarios. Eso no es asunto de regla formal, es asunto de mentalidad. Pasa lo mismo en la relación entre las diferentes instituciones. Ahora, yo creo que a pesar de fricciones que han ocurrido, yo creo que esas no deben sobredimensionarse. Este país está embarcándose en un experimento que tiene muchos aspectos novedosos, y el hecho de que la JEP, por ejemplo, ya ha cumplido su primer aniversario, y que en realidad, por ejemplo, tenga magníficas relaciones con las otras cortes, es un logro que no debe subestimarse. Y creo que hay dos o tres elementos que son absolutamente fundamentales. Uno, que los beneficios que se obtienen condicionalmente, es decir, a cambio de cierto tipo de contribuciones, particularmente que tienen que ver con, por ejemplo, el esclarecimiento histórico, el desmonte de estructuras violentas y contribuciones a la reparación mientras que eso sea posible. Pues yo diría en general contribuciones al sostenimiento y al fortalecimiento del proceso de paz. Son condicionales también en el sentido de que pueden perderse si no se cumplen las condiciones que la ley estipula.
Además, deben estar siempre todas acompañadas de asunciones de responsabilidad, de forma que no sea simplemente borrón y cuenta nueva. Aquí no hay borrón y cuenta nueva, por lo menos no dentro del esquema. Y en tercer lugar, manteniendo la integralidad de las diferentes medidas, es decir, que no haya ninguna que funcione como una rueda suelta, que las decisiones de la JEP, por ejemplo, guarden cierta coherencia y acompañen de cierta manera las futuras operaciones de la Comisión de la Verdad, que eso guarde cierta relación con los programas de reparaciones, que todo esto que he mencionado guarde cierta relación con medidas de garantías de no repetición. Eso, creo, en eso consiste la diferencia entre un borrón y cuenta nueva por un lado y por otro lado los intentos de justicia transicional tan imperfectos como normalmente suelen ser. Yo soy uno de los que he dicho con frecuencia que los colombianos tenemos un tipo de genialidad peculiar para el diseño institucional complejo, no siempre sintonizado con capacidades institucionales. Yo creo que adquirir conciencia de esto, de lo que nuestros proyectos implican en términos de capacidad institucional, de coordinación institucional, de celeridad en la prestación de servicios, nos haría un poco más realistas. Yo creo que en el campo de la justicia transicional, en parte porque estamos hablando del resarcimiento de derechos, es decir, nuestros interlocutores principales son grupos cuyos derechos fundamentales han sido violados. Es muy importante no hacer promesas que no podamos cumplir.